Las risas eran como vidrios rotos en el aire sofisticado del restaurante. Un sonido feo, discordante, que cortaba la música suave y las conversaciones susurradas. Alejandro Valdivia levantó la vista de su filete, molesto por la interrupción. Vio a una anciana en el suelo, una frágil montaña de tuit y confusión, y a una joven mesera arrodillada a su lado, ignorando las miradas de desdén y las sonrisas burlonas de los otros comensales. «¡Qué escándalo!», murmuró su acompañante, una joven modelo que parecía más interesada en su copa de vino que en el drama. Alejandro asintió con indiferencia, compartiendo el fastidio general. Para él, era solo una escena incómoda, una mancha en la tarde perfecta que había apagado, una empleada torpe y una vieja que probablemente había bebido demasiado. Pero entonces, la mesera ayudó a la anciana a girarse y la luz de un candelabro iluminó el rostro de la mujer caída. El mundo de Alejandro se detuvo. Su corazón se detuvo. El tenedor de plata se le escapó de los dedos cayendo sobre el plato con un ruido metálico que nadie más escuchó. No era una extraña, no era una vieja cualquiera, era su madre, Rosa Valdivia, la mujer a la que no había visto en 5 años, la mujer a la que había abandonado en un asilo de lujo, pagando una fortuna cada mes para calmar su conciencia, para comprar su ausencia. Y ahora estaba allí, en el suelo de un restaurante, humillada, mientras él, su único hijo, la observaba desde la distancia, compartiendo la burla de los extraños. La realización lo golpeó con la fuerza de un golpe físico, dejándolo sin aire, expuesto en su propia y miserable cobardía. La mesera, una joven llamada Sofía, no vio al millonario paralizado por el shock. Solo vio a una mujer asustada que necesitaba ayuda. Ignoró las risas, los comentarios crueles de «déjala, ya se levantará», que flotaban a su alrededor. Vio el miedo en los ojos de Rosa, la vergüenza, y su instinto protector se apoderó de ella. «Tranquila, señora, estoy aquí con usted», susurró, su voz una manta de calma en medio de la tormenta de indiferencia. «Vamos a levantarla poco a poco, no hay prisa». Hablaba con una ternura que contrastaba brutalmente con la frialdad del ambiente. Mientras los ricos se burlaban, ella ofrecía decencia. Mientras juzgaban, ella ofrecía ayuda. Alejandro observaba la escena como si estuviera fuera de su cuerpo. Vio a Sofía revisar a su madre con cuidado, buscando heridas, su toque profesional y a la vez increíblemente humano. Vio cómo rechazaba la ayuda torpe de un gerente que solo quería sacar el problema de la vista de sus clientes importantes. Vio cómo finalmente ayudaba a su madre a sentarse en una silla, cómo le traía un vaso de agua, cómo le hablaba en voz baja, hasta que el temblor de las manos de Rosa comenzó a disminuir. Y en todo ese tiempo, él, Alejandro Valdivia, el hombre que podía comprar y vender empresas con una llamada telefónica, se quedó sentado, petrificado por una mezcla de vergüenza, horror y un dolor tan profundo que creía olvidado. La ironía era una daga en su pecho. Había pagado miles de euros por esa comida, por esa mesa, por esa ilusión de control y estatus. Y la única persona en esa sala que estaba demostrando un valor real, una humanidad real, era una empleada a la que él ni siquiera le había dirigido la mirada. Ella estaba cuidando de su madre mientras él la había juzgado. Ella la estaba protegiendo mientras él había participado en su humillación. La escena no solo lo rompió, lo aniquiló. Expuso la bancarrota moral de su vida, la podredumbre que se escondía bajo sus trajes caros y sus relojes de lujo. El hombre que se creía un rey se dio cuenta de que no era más que un cobarde sentado en un trono de mentiras. Finalmente, la vergüenza venció a la parálisis. Se levantó de su mesa, sus piernas temblorosas. Su acompañante lo miró, confundida. «¿A dónde vas? La comida ni siquiera ha terminado». Él no respondió. No podía. Caminó a través del restaurante, sintiendo cada mirada, cada risa que ahora parecía dirigida a él. Se detuvo frente a la mesa, donde Sofía estaba sentada con su madre. Rosa levantó la vista, y sus ojos, nublados por la edad y la confusión, se abrieron de par en par al reconocerlo. «Alejandro», susurró. Su voz era un hilo de incredulidad y dolor, y en ese instante, Alejandro Valdivia supo que su vida
tal como la conocía, había terminado, y que cualquier redención posible comenzaría con la mujer que lo miraba con una mezcla de sorpresa y compasión. La mesera que había demostrado ser más hija de su madre que él mismo. Si esta historia ya te atrapó, dale like a este video para que podamos seguir creando contenido que te mueva el corazón. Dinos, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Y ayúdanos a cumplir nuestro sueño de llegar a los 1000 suscriptores. Ya casi lo logramos. Que Dios te bendiga. El nombre de su madre en sus propios labios sonó extraño, un eco de una vida pasada. «Mamá», dijo Alejandro, y la palabra se sintió como ceniza en su boca. Rosa lo miraba, sus ojos una mezcla de alegría por verlo y una profunda y arraigada tristeza por las circunstancias. Sofía, la mesera, observaba la escena, finalmente comprendiendo la magnitud del drama que tenía delante. Vio la vergüenza en el rostro del hombre rico y la herida en el de la anciana, y supo que su papel en esta historia estaba lejos de terminar. El reencuentro no fue cálido, fue tenso, incómodo, cargado con el peso de 5 años de silencio y abandono. La acompañante de Alejandro se acercó, su rostro una máscara de confusión y fastidio. «Mamá, ¿qué está pasando, Ale? ¿Quién es esta señora?». La pregunta, cargada de una inocencia ignorante, solo sirvió para profundizar la herida de Alejandro. «Es mi madre, Claudia, y necesita ir a casa», dijo. Su voz era cortante, despidiendo a la modelo sin ninguna ceremonia. Alejandro intentó tomar el control de la situación, la única forma que conocía de lidiar con las emociones, con dinero y logística. «Voy a llevarla, Leritun», dijo a Sofía. Su tono era el de un jefe dando órdenes. «Gracias por su ayuda». Pero Sofía no se movió. Vio que Rosa se encogía ligeramente ante el tono autoritario de su hijo. Vio que, a pesar de la llegada de Alejandro, la mano de la anciana seguía buscando la suya por debajo de la mesa, buscando consuelo. «Creo que la señora Valdivia y yo necesitamos un momento», dijo Sofía con una calma que desarmó a Alejandro. «Ha sufrido una caída y un susto. Necesita recuperarse antes de ir a cualquier parte». Su intervención no fue una insubordinación, fue un acto de protección. Estaba protegiendo a Rosa no solo de la humillación pública, sino también de la torpeza bien intencionada, pero abrumadora de su propio hijo. Alejandro, por primera vez en su vida adulta, se sintió impotente. Estaba acostumbrado a que la gente saltara cuando él daba una orden, pero esta joven mesera no estaba impresionada por su traje ni por su tono. Su única lealtad, en ese momento, era con la mujer frágil sentada a su lado. Él dio un paso atrás observando cómo Sofía hablaba con su madre en susurros, cómo le conseguía un té caliente, cómo la trataba no como un problema a resolver, sino como un ser humano que necesitaba cuidado. Y en esa observación comenzó a ver la profundidad de su propio abandono. No se trataba solo de no visitar a su madre, se trataba de no saber cómo hablarle, cómo tocarla, cómo consolarla. Había subcontratado esas tareas a profesionales en un asilo y en el proceso había perdido el lenguaje más básico de la humanidad. La injusticia de la situación comenzó a tomar forma en la mente de Alejandro, pero de una manera inesperada. No se trataba de cómo los demás habían tratado a su madre, se trataba de cómo él la había tratado. Los comensales que se rieron, el gerente que se molestó, eran solo un reflejo de su propia indiferencia. Él había sido el primero en reírse, el primero en juzgar. La verdadera villana de esta historia no era la multitud anónima, era su propia negligencia. Esta realización fue una píldora amarga, una que lo obligó a mirarse al espejo y no le gustó nada lo que vio. Decidió, en ese momento, que tenía que enmendarlo. Y su primer paso, extrañamente, no fue centrarse en su madre, sino en la mujer que la había ayudado. Cuando Rosa estuvo finalmente más tranquila, Alejandro se acercó a Sofía. «Quiero agradecerle», dijo, su voz despojada de su arrogancia habitual, «y quiero compensarla por los problemas que esto le ha causado». Sacó su cartera, una billetera de cuero que valía más que el sueldo mensual de Sofía, pero ella levantó una mano para detenerlo. «No hice nada por dinero, señor Valdivia. Lo hice porque era lo correcto». Su rechazo no fue orgulloso,
fue un simple hecho. Y ese hecho, esa simple decencia, desarmó a Alejandro por completo. Se dio cuenta de que no podía simplemente pagar para que su culpa desapareciera. Tenía que ganarse su redención. Le hizo una oferta impulsiva, nacida de la desesperación y de una incipiente admiración. Deje su trabajo, venga a trabajar para mí. Como cuidadora, como compañera de mi madre, le pagaré el triple, el cuádruple, lo que pida. Creía que le estaba ofreciendo el mundo, una salida a su vida de servir mesas, pero Sofía lo miró, y en sus ojos no había emoción, sino una evaluación tranquila. Su madre no necesita una empleada, señor Valdivia, necesita a su hijo. La verdad de sus palabras fue como una bofetada. Sin embargo, Sofía vio el dolor genuino en los ojos de Alejandro, la desesperación de un hombre que se da cuenta de que está completamente perdido, y vio a Rosa, que los miraba con una esperanza frágil. «Hablaré con su madre», dijo finalmente, «y si ella quiere que esté cerca, consideraré una forma de ayudar, pero no seré su empleada, seré su amiga». Esta condición puso a Alejandro en un territorio desconocido. No podía controlar a una amiga, no podía darle órdenes, tenía que confiar, tenía que ser vulnerable. Aceptó. En los días siguientes, Sofía comenzó a visitar a Rosa en el asilo de lujo, y lo que encontró allí la horrorizó. El lugar era impecable, las instalaciones eran de 5 estrellas, pero el ambiente era de una soledad profunda y estéril. Las enfermeras eran eficientes pero distantes. Los residentes rara vez interactuaban, y Rosa, descubrió Sofía, pasaba la mayor parte de sus días sola en su habitación, mirando por la ventana. Las visitas de su hijo eran inexistentes, reemplazadas por arreglos florales carísimos que llegaban cada semana, un recordatorio perfumado de su ausencia. Sofía comenzó a sacar a Rosa del asilo. La llevaba a parques, a cafeterías, a museos, y a medida que pasaban tiempo juntas, Rosa comenzó a abrirse. Le contó a Sofía sobre su vida, sobre su difunto esposo, sobre el niño brillante y cariñoso que había sido Alejandro antes de que el éxito lo endureciera. Le habló de su soledad, del sentimiento de ser una carga, una antigüedad guardada en un almacén caro. Sofía escuchaba, y con cada historia, su compasión por Rosa crecía, al igual que su frustración con Alejandro. Se dio cuenta de que el abandono de Alejandro no era solo una falta de visitas, era un borrado sistemático de la identidad de su madre. La había reducido a una responsabilidad financiera, olvidando a la mujer vibrante y llena de vida que todavía existía bajo las arrugas y la fragilidad. Alejandro, mientras tanto, intentaba reconectar con su madre, pero sus intentos eran torpes y contraproducentes. La llevaba a los restaurantes más caros, le compraba la ropa más fina, pero no sabía cómo hablar con ella. Sus conversaciones eran una serie de monólogos sobre sus negocios, salpicados de preguntas incómodas sobre su salud. No sabía qué preguntarle sobre su vida, porque no sabía nada de su vida. Cada encuentro terminaba con una frustración silenciosa por ambas partes. Se sentía como un extraño tratando de comunicarse con un fantasma, y en su frustración a menudo recurría a la única persona que parecía tener la clave para descifrar a su madre, Sofía. La llamaba a todas horas. ¿De qué hablaron hoy? ¿Parecía feliz? ¿Mencionó algo que necesitara? Se estaba volviendo dependiente de ella, usándola como un puente para cruzar el abismo que él mismo había creado. Sofía, sin embargo, comenzó a resistirse. Se dio cuenta de que, sin quererlo, se estaba convirtiendo en una muleta para Alejandro, permitiéndole evitar el trabajo duro y doloroso de reconstruir su relación por sí mismo. «No soy su traductora, señor Valdivia», le dijo un día, su paciencia finalmente agotándose. «Si quiere saber cómo está su madre, pregúnteselo usted mismo. Si quiere saber qué necesita, escúchela». Su franqueza lo sorprendió, pero también lo obligó a enfrentarse a su propia pereza emocional. El punto más bajo llegó durante el cumpleaños de Rosa. Alejandro, queriendo hacer un gran gesto, organizó una fiesta sorpresa en uno de los salones privados más exclusivos de la ciudad. Invitó a los pocos amigos que le quedaban a su madre, contrató a un cuarteto de cuerda, ordenó un pastel de 5 pisos. Era una producción de Hollywood, diseñada para impresionar, para demostrar su amor con un despliegue de riqueza.
Invitó a Sofía, viéndola como una parte esencial del evento. Pero cuando llegó el día, la fiesta fue un desastre. Los amigos de Rosa se sentían fuera de lugar en el ambiente opulento. La música era demasiado alta. Y Rosa, en lugar de estar feliz, parecía abrumada y triste. Se sentó en silencio en medio del torbellino, una pequeña isla de melancolía. Alejandro no entendía qué había salido mal. Lo había planeado todo a la perfección. Frustrado, buscó a Sofía. No lo entiendo. Le di todo lo que podía desear. ¿Por qué no está feliz? Sofía lo miró, y en sus ojos había una tristeza profunda. Usted no le dio lo que ella deseaba, Alejandro. Usted le dio lo que usted deseaba darle. Le dio un espectáculo. Ella no quería un cuarteto de cuerda. Probablemente solo quería sentarse en un parque con su hijo y comer un trozo de su pastel favorito, el que le hacía su abuela, no uno de un chef con estrellas Michelin. La verdad de sus palabras lo golpeó con la fuerza de una revelación. Se dio cuenta de que su gran gesto no había sido un acto de amor, sino un acto de ego. Había estado tratando de comprar el perdón de su madre, de impresionarla para que volviera a ser la madre orgullosa de su infancia. Humillado y derrotado, Alejandro salió de la fiesta. Caminó sin rumbo por las calles de Madrid, la música y las risas forzadas de la fiesta resonando en sus oídos. Se dio cuenta de que Sofía tenía razón. No sabía nada de su madre, no sabía cuál era su pastel favorito, ni su flor favorita, ni el nombre de la enfermera que la cuidaba todos los días. Se había convertido en un extraño para la mujer que le dio la vida, y en ese momento de profunda autoconciencia se sintió más solo que nunca. La injusticia de la situación se volvió clara. No era que el mundo fuera injusto con su madre, era que él había sido el arquitecto de su soledad. Se sentó en un banco, un hombre que lo tenía todo y se sintió completamente en bancarrota. La villana de su historia no era una persona, era su propia y monumental negligencia, y sabía que, para derrotarla, tendría que empezar de cero. Tendría que aprender a ser un hijo otra vez. La humillación de la fiesta de cumpleaños fue el catalizador que Javier necesitaba. El fracaso de su gran gesto lo despojó de su última armadura. La creencia de que el dinero podía resolverlo. Todo. Regresó a la fiesta, no para salvar las apariencias, sino para rendirse. Encontró a su madre en un rincón tranquilo, con Sofía sentada a sus pies, hablándole en voz baja. La imagen era un retrato doloroso de su propia exclusión. Se acercó a ellas y por primera vez no trajo consigo planes ni soluciones. Trajo una pregunta simple y honesta. «Mamá», dijo, su voz despojada de toda arrogancia, «¿qué es lo que de verdad querías para tu cumpleaños?» Rosa lo miró, sorprendida por la vulnerabilidad en su tono. Una lágrima rodó por su mejilla. «Solo quería verte, hijo, verte de verdad». La respuesta, tan simple y tan profunda, fue el verdadero comienzo de su reconciliación. Al día siguiente, Javier despidió a su ejército de asistentes y consultores, canceló sus reuniones no esenciales y fue al asilo, no para una visita programada, sino para pasar el día. No llevó regalos caros, llevó un termo de café y un álbum de fotos viejo que había encontrado en el fondo de un armario. Se sentó con su madre en el pequeño balcón de su habitación y por primera vez en años, simplemente escuchó. Le pidió que le contara historias sobre las fotos, sobre su padre, sobre su infancia. Y Rosa, al principio vacilante, comenzó a hablar. Habló durante horas, y con cada historia, un pedazo de la mujer que había sido resurgía de las cenizas de la soledad. Javier escuchó, y en la voz de su madre, comenzó a redescubrir no solo a ella, sino a sí mismo. La revelación más grande, sin embargo, vino de una fuente inesperada. Hablando con una de las enfermeras más antiguas del asilo, una mujer a la que nunca antes le había dirigido la palabra, Javier preguntó casualmente sobre la caída de su madre en el restaurante. «Ah, sí, la señora Valdivia», dijo la enfermera revisando una ficha. «Tiene tendencia a marearse cuando sus niveles de azúcar en sangre bajan. Se supone que debe tomar un suplemento nutricional a media tarde, pero a menudo se niega. Dice que sabe a tiza». Javier se quedó helado. «¿Niveles de azúcar bajos? ¿Nadie me informó de esto?» La enfermera lo miró sorprendida.
Está en todos sus informes médicos, señor Valdivia. Los enviamos a su oficina cada mes. Javier sintió una oleada de náuseas. Los informes, esos correos electrónicos que su asistente archivaba sin que él los leyera, considerándolos meros recibos de un servicio pagado. La verdad lo golpeó con la fuerza de un tren. La caída de su madre no había sido un simple accidente. Había sido el resultado previsible de una condición médica que él, su único familiar, su responsable legal, había ignorado por completo. Su negligencia no era solo emocional, era física. La había puesto en peligro. La vergüenza que sintió fue tan intensa que casi lo ahoga. Se dio cuenta de que su dinero no solo lo había distanciado emocionalmente, lo había vuelto peligrosamente incompetente. Había pagado para no tener que preocuparse y en el proceso había abdicado de su responsabilidad más fundamental. Corrió a su coche y llamó a su médico personal. Necesito que revises cada informe médico de mi madre de los últimos 5 años. Quiero saber todo lo que he ignorado. La confrontación con la verdad fue brutal. El médico le detalló una lista de pequeñas dolencias, recomendaciones dietéticas y cambios en la medicación que habían sido comunicados a su oficina y sistemáticamente ignorados. Se dio cuenta de que la mujer frágil a la que veía era, en parte, una creación de su propia negligencia. La justicia se dio cuenta. No se trataba solo de pedir perdón. Se trataba de tomar medidas. Dejó de ser un visitante y se convirtió en un defensor. Se reunió con la administración del asilo, no para quejarse, sino para colaborar. Implementó un nuevo sistema de comunicación, asegurándose de que él fuera informado personalmente de cada pequeño cambio en la salud de su madre. Investigó y encontró un nuevo suplemento nutricional con un sabor que a su madre le gustaba. Pequeños actos, pero que representaban un cambio sísmico en su enfoque, de la delegación pasiva a la participación activa. El clímax de su transformación no fue un grito, sino un susurro. Una tarde, mientras estaba sentado con su madre, ella se quedó dormida en su silla. Él la arropó con una manta y se quedó observándola. Vio la fragilidad, pero también la fuerza que había sobrevivido a pesar de él. Y en ese momento de tranquila contemplación, se dio cuenta de lo que tenía que hacer. No era suficiente con visitarla. No era suficiente con gestionar mejor su cuidado. Tenía que traerla a casa. La idea era aterradora. Su mansión era un espacio de trabajo y entretenimiento, no un hogar para una anciana con necesidades médicas. Pero la alternativa, dejarla en el asilo, por muy lujoso que fuera, ahora le parecía una forma de encarcelamiento. Llamó a Sofía, no para pedirle consejo, sino para pedirle ayuda. «Quiero traer a mi madre a casa», le dijo, «y no tengo ni idea de cómo hacerlo. No sé nada sobre cuidados, sobre cómo adaptarla a casa, sobre nada. Eres la única persona que conozco que parece entender de verdad lo que ella necesita. ¿Me ayudarías?». Su petición era un acto de humildad total. El magnate admitiendo su completa incompetencia. Sofía, que había visto el cambio genuino en Alejandro, la forma en que estaba luchando por enmendar sus errores, aceptó sin dudarlo. «Claro que sí, Alejandro», dijo, usando su nombre de pila por primera vez. «La traeremos a casa». La revelación de la verdad, la cruda negligencia médica que él había permitido, fue el punto de inflexión. No hubo un villano externo que desmascarar, sino uno interno, y la confesión no fue a gritos, sino a través de acciones concretas y responsables. La justicia comenzó a hacerse no con un castigo, sino con un acto de reparación. La decisión de asumir finalmente su papel de hijo y cuidador. La batalla final no sería contra un enemigo, sino por la creación de un hogar del que su madre había sido exiliada durante 5 largos y solitarios años. ¿Te está gustando esta historia? Tu like nos ayuda mucho a continuar. Deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte el desenlace. Ahora, continuamos con el video. El proceso de preparar la casa fue una educación intensiva para Alejandro. Bajo la guía de Sofía, transformó una de las salas de invitados de su mansión en un apartamento acogedor y seguro para su madre. Instalaron pasamanos en los pasillos, una ducha a ras de suelo, una cama ajustable. Pero Sofía se aseguró de que los
Cambios no fueran solo funcionales, sino también personales. Juntos, rebuscaron en viejas cajas de almacenamiento y encontraron los muebles favoritos de Rosa, sus cuadros, sus libros. Recrearon su dormitorio, no como una habitación de hospital, sino como un santuario de sus recuerdos. Alejandro por primera vez se involucró en los detalles de la vida de su madre, aprendiendo sobre sus gustos, sus aversiones, las pequeñas cosas que le daban alegría. El día que fueron a buscar a Rosa al asilo fue un día de una emoción silenciosa. Cuando le dijeron que volvía a casa, para siempre, sus ojos se llenaron de unas lágrimas que no eran de tristeza, sino de una incredulidad gozosa. Dejar ese lugar no era solo un cambio de dirección, era una liberación. Mientras caminaban por el pasillo por última vez, varias de las enfermeras se acercaron a despedirse de ella con un afecto genuino y le dieron las gracias a Alejandro. Hacía mucho que no la veíamos tan feliz, señor Valdivia. Ha hecho usted lo correcto. Sus palabras fueron un bálsamo para el alma culpable de Alejandro, la primera señal de que, quizás, la redención era posible. La llegada a la mansión fue un momento de asombro para Rosa. Vio su habitación, llena de sus tesoros personales, y su rostro se iluminó con una alegría que Alejandro no había visto en décadas. Tocó el edredón de retazos que su propia madre había cosido. Pasó los dedos por el lomo de sus novelas favoritas. Estaba en casa. Esa noche, en lugar de comer en el comedor formal, cenaron los tres, Alejandro, Rosa y Sofía, en la pequeña cocina del apartamento de Rosa. Comieron una comida sencilla que Sofía había preparado, el tipo de comida casera que Rosa no había probado en años. Y hablaron de todo y de nada. Y por primera vez no hubo tensión, no hubo silencios incómodos, solo la calidez de una familia que después de un largo y doloroso invierno, finalmente estaba empezando a descongelarse. Alejandro observaba a su madre y a Sofía, la forma en que reían, la facilidad de su interacción, y sintió una punzada de gratitud tan intensa que casi dolía. Se dio cuenta de que Sofía no solo había salvado a su madre en el restaurante, lo había salvado a él, lo había despertado de su largo sueño de indiferencia y le había enseñado el camino de vuelta a casa. Sabía que la deuda que tenía con ella era impagable, pero también sabía que su amistad, forjada en la crisis y cimentada en la decencia, era el regalo más valioso que había recibido en su vida. La batalla había terminado. El villano, su propia negligencia, había sido derrotado, y en su lugar, algo nuevo y frágil, pero lleno de esperanza, estaba empezando a crecer. Los meses que siguieron a la mudanza de Rosa fueron un período de ajuste y redescubrimiento. La mansión de Alejandro, antes un espacio frío y performativo diseñado para impresionar a socios comerciales, comenzó a transformarse en un hogar. El silencio estéril fue reemplazado por el sonido de la televisión de Rosa, por las tardes, el aroma del estofado que Sofía le enseñaba a cocinar a Alejandro y las conversaciones tranquilas en el jardín. Alejandro aprendió el ritmo de la vida de su madre, sus programas favoritos, su amor por la jardinería, la forma en que le gustaba tomar el café por la mañana. Descubrió que cuidar no era una carga, como siempre había temido, sino una forma de conexión, un antídoto para la soledad que había plagado su propia vida de éxito. Se convirtió en su ritual diario sentarse con ella después del trabajo, no para interrogarla sobre su salud, sino simplemente para compartir el día. La relación entre Alejandro y Sofía se asentó en una amistad profunda y respetuosa. Ella dejó su trabajo en el restaurante y, a insistencia de Alejandro, aceptó un puesto que crearon juntos: dirigir una nueva iniciativa filantrópica de la empresa de Alejandro, la Fundación Valdivia, dedicada a mejorar la calidad de vida en residencias de ancianos de toda España. No se trataba de construir edificios más lujosos, sino de implementar programas que combatieran la soledad, talleres de arte, clubes de lectura, programas intergeneracionales que conectaban a los residentes con jóvenes voluntarios. La experiencia de Sofía con Rosa se convirtió en la piedra angular de un proyecto que cambiaría la vida de miles de ancianos. Ella encontró su verdadera vocación y Alejandro encontró una forma de transformar su culpa
en un legado positivo. La salud de Rosa mejoró notablemente. Con una nutrición adecuada, la atención constante de su hijo y sobre todo un propósito renovado, los mareos desaparecieron. Volvió a pintar, un pasatiempo que había abandonado hacía años. Su pequeño apartamento dentro de la mansión se llenó de lienzos llenos de colores vibrantes. Recuperó el contacto con sus viejas amigas, a las que Alejandro se aseguraba de invitar a la casa para tomar el té. La mujer frágil y confundida del restaurante se desvaneció, reemplazada por una matriarca ingeniosa y llena de vida. Vio a su hijo transformarse de un extraño ansioso en un hombre cariñoso y presente, y esa fue la medicina más poderosa de todas. La herida de 5 años de abandono comenzó a cicatrizar, reemplazada por un nuevo capítulo de amor y compañía. Un año después del incidente en el restaurante, celebraron el cumpleaños de Rosa de nuevo. Esta vez no hubo un salón de fiestas opulento ni un cuarteto de cuerda. La celebración fue en el jardín trasero de la mansión. Los únicos invitados eran las Simendendish, amigas más cercanas de Rosa, Sofía y su hijo, y un puñado de empleados de la casa que se habían convertido en parte de la familia extendida. Alejandro no contrató a un chef famoso. En su lugar, pasó toda la mañana en la cocina con Sofía, aprendiendo a hacer el pastel de limón y merengue que, según la receta de la abuela de Rosa, era su favorito. El pastel salió un poco torcido. El merengue no alcanzó la altura perfecta, pero cuando se lo presentaron a su madre, cantando el cumpleaños feliz, su rostro se iluminó con una alegría pura y genuina, mientras observaba a su madre reír con sus amigas, con un trozo de pastel casero en la mano. Alejandro sintió una paz que ninguna transacción multimillonaria le había dado jamás. Se dio cuenta de que la felicidad no era un gran gesto espectacular, sino una acumulación de pequeños momentos de cuidado y conexión. Vio a Sofía jugando con su hijo y con Leo en el césped, y sintió una gratitud abrumadora. Ella no solo le había devuelto a su madre, le había enseñado a ser un hombre. No se habían enamorado en el sentido romántico tradicional, pero habían construido una forma de familia basada en la lealtad, el respeto y un profundo afecto. Era una relación más sólida y significativa que cualquiera que él hubiera conocido. Más tarde esa tarde, mientras el sol se ponía, Alejandro se sentó junto a su madre en un banco del jardín. Ella apoyó la cabeza en su hombro, un gesto que no habían compartido desde que él era un niño. «Gracias, hijo», susurró ella, «por traerme a casa». Alejandro le rodeó los hombros con el brazo. «Gracias a ti, mamá», respondió él, «por esperarme». Se quedaron en silencio, observando cómo las sombras se alargaban, un hijo y una madre que habían encontrado el camino de vuelta el uno al otro a través de un largo y doloroso desvío. El hombre que se había burlado de una anciana caída se había convertido en su cuidador, y en el proceso de cuidarla se había encontrado a sí mismo. El epílogo de su historia no fue un final dramático, sino una continuación tranquila. Alejandro siguió dirigiendo su imperio, pero con una nueva perspectiva, asegurándose de que su trabajo nunca más eclipsara su vida. La Fundación Valdivia, bajo la dirección de Sofía, se convirtió en un modelo nacional de cuidado de ancianos, y Rosa Valdivia vivió el resto de sus años no en un asilo de lujo, sino en el corazón de un hogar, rodeada de sus pinturas, sus flores y, lo más importante, el amor constante y atento de su hijo. La redención de Alejandro no fue un evento único, sino una práctica diaria, una elección consciente de anteponer la humanidad al ego, una y otra vez. Y en esa elección encontró la riqueza más verdadera que jamás había conocido. ¿Qué te ha parecido el final de esta historia? ¿Crees que es posible enmendar años de negligencia? ¿Qué papel juega el perdón, tanto el que damos como el que recibimos, en nuestra propia sanación? Deja un like si crees que nunca es demasiado tarde para volver a casa. Suscríbete para más historias donde la gente común nos enseña las lecciones más importantes y donde el amor familiar triunfa sobre el abandono. Y comenta, el amor cuida, si esta historia te ha recordado la importancia de estar presente para aquellos que nos necesitan. Nos vemos en el próximo video